prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos habían escuchado este versículo de la palabra? Dice el apóstol, dice: amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Sabe que este versículo de la palabra el Señor me lo ha estado trayendo a la memoria por más de una semana, y me lo traía y me lo traía, y me hacía recordar diferentes situaciones que he pasado yo durante mi vida? Y cuando ayer en la tarde me dijo mi esposo que me preparara, que trajera hoy compartiera el mensaje de la palabra, le volví a preguntar al Señor, igual que siempre, ¿de qué vamos a hablar? Me dice: ya te dije de qué. Y me trae a la memoria el versículo. Y todavía, para estar más seguros, le digo, pero vamos a hablar de eso. Y me dice: sí. Y me trae a la memoria otra conversación que tuve con mi hermano Ricardo, y hablando de ministerios estériles. Y pues escudriñando, ¿verdad?, las escrituras, y buscando y yendo más allá, y le preguntaba yo al Señor acerca de esto, y me confirmaba y me hablaba y me daba más confirmación y más palabra, mayor comentario, y fluía la presencia del Señor, y tenía yo la certeza de que es el tema que necesitábamos hablar en esta tarde. Amén. Pero vamos a orar. Incline su rostro, así como está sentado. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque en ti no hay casualidad, Señor, sino que en todo hay un propósito, y tú nos has hecho converger en este lugar, entrar en tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, Padre, y te damos gracias por ello. Bendecimos tu presencia, bendecimos tu palabra, Señor, en esta hora. Sujetamos nuestra mente bajo el señorío de Jesucristo, nuestras emociones y todo lo que quiera venir a distraernos, Señor. En el nombre de Jesús, sujetamos el mundo natural a paz, a gozo, a contentamiento en el Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Abra, Padre, nuestras vidas, porque hay mucha necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Juan habla de la prosperidad, él dice: yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma. La palabra como significa: en la misma manera que prospera tu alma, van a prosperar tus bienes. Tus bienes es todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, todo lo que tú representas. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos gente buena, personas que cada día de servicio, cada semana, cada día de culto vienen, adoran a Dios con todo su corazón. El día de oración vienen, interceden, adoran, y todo lo hacen con amor. Gente buena, son excelentes personas, pero entre ellos vemos personas, gente con problemas y con necesidades, y aún con enfermedades, y que estas personas, cuando platicas con ellas, han llegado a creer que estas diversas situaciones son aprobadas por Dios, son orquestadas por Dios. Amén. Y que es la voluntad de Dios que pasen por estas situaciones, y que aún enfermedades terribles o situaciones basadas en un sinfín de mentiras que el diablo vino a introducir o introdujo en el cuerpo de Cristo. Mentalidades desérticas, desprovistas de sabiduría, que no han podido asimilar la grandeza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú y yo conocemos gente, yo sé que usted también conoce, no nada más yo, las cuales ayudas y siembras con fe en sus vidas y en sus ministerios, y nunca avanzan. Personas a las cuales tú y yo amamos. Yo no creo que yo sea la única, porque lo he visto en otras familias, lo he visto en otras personas.
Yo tengo familiares en esta situación a las que siempre les ayudamos, les extendemos la mano y siembras en sus vidas con amor, con la pasión que Dios ha puesto en ti, con la medida de poder hacerlo, y los sacas de un hoyo para que caigan en otro, y los sacas de ese hoyo y caen en el que sigue. Y yo no creo que yo soy la única. Primos, hermanos, que son como un barril sin fondo, que siempre estás depositando en ellos. Y no es ¿cómo se dice? Un reproche, gracias. No, ni estamos para exhibir a nadie, pero amigos, hermanos en la fe, muy amados, en los que te sientas por horas y ministras, y al final se levantan, dan la media vuelta y se van a hacer lo que les da su gana. O van y avanzan para caer en el siguiente hoyo, y luego te vuelven a llamar para que vengas a ayudarlos a salir de ese hoyo en el que cayeron. Financieramente hablando, personas en las que siempre les está sembrando no solamente dinero, sino tu tiempo, tu amor, tu esfuerzo, y nunca los ves avanzar. Como que parece que se levantan, avanzan un poquito, pero nunca llegan a la meta, nunca llegan a madurar. ¿Cuántos tienen familiares así? ¿Cuántos tienen amigos así? ¿Cuántos tienen hijos así? Es una situación tremenda, pero bendito sea el Señor, que para todo hay salud y hay solución. Amén. Bendito sea Cristo. Estas personas viven por décadas, y vamos a hablar en específico de la iglesia. Personas que por años, hermanos, años han permanecido dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero que pareciera que sus vidas y sus ministerios están totalmente estériles, como que en sus vidas no hay nada, siempre llorando y siempre sin avanzar. ¿Cuántos han oído el canto ese el otro día lo mencionábamos Corina y yo, el canto de Pedro Neira? Que somos de esos, bueno, él dice, ¿verdad? En su canción, yo no, pero él dice que hemos recorrido el túnel del que mucho se esfuerza y poco alcanza. ¿Cuántas gentes vemos dentro del ministerio de la obra de Cristo que han pasado por esto, que se esfuerzan y viven décadas esperando algo que nunca va a llegar? Y mientras no sean abiertos los ojos de su entendimiento y puedan ver, pues no van a avanzar. No van a avanzar hacia la meta correcta, y asumen que es la voluntad de Dios que vivan así, y confunden la pobreza con la humildad y el carácter fuerte con el mal genio y la falta de dominio propio. Una de las cosas que el Señor nos ha enseñado, que lo más aborrecible del diablo es que él es padre de mentira, y que la iglesia le cree sus mentiras como si fueran verdades. Cuando Jesús define al diablo, dice que él es padre de mentira, y qué pena que siendo hijos de luz vivan en tinieblas. Cuando te sientes confundido o no sabes qué hacer ni dónde ir, si estás en tinieblas y las tinieblas te rodean, eso significa que Satanás te rodea. Cuando yo creo la mentira de Satanás, un poco de oscuridad entra en mi persona. ¿Cierto o no? Porque vamos a definir algo. Así como la luz es alguien, la palabra del Señor nos enseña que Dios es luz. Las tinieblas también son alguien. Y si la luz que es Dios nos llena, si Dios nos llena al otro extremo, si las tinieblas te llenan, quiere decir que Satanás está llenando tu mente, está llenando tu vida, y es por eso que te sientes confundido y no sabes qué hacer.
La palabra del Señor dice que el mal no viene sin causa. No tenemos a un Dios malvado, cruel, que nos va a dejar en ignorancia, que no nos va a dejar conocer los misterios o las cosas más ocultas que nosotros necesitamos que conocer para aprender en esta vida y defendernos. Él se compadece de los que le temen y le aman, de los que le buscan, de los que le anhelan. Si tu alma no prospera, lo demás en tu vida tampoco va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay bendiciones en tu vida que están, no quiero decir están con un candado, porque no es la expresión, pero sí están condicionadas a que prospere primero tu alma para que lo demás en tu vida sea prosperado. ¿Sí me entienden? En el nivel en que prospera tu alma y que viene siendo un principio de reino, van a prosperar las demás áreas de tu vida. Un principio es algo que es, vamos a decir, es una ley, es algo que tú no puedes cambiar. ¿Qué podemos decir o qué queremos decir cuando hablamos de prosperar, de hacer avanzar tu alma? Hay varios aspectos. Anteriormente hemos hablado de las funciones de nuestra alma. En este punto, si nosotros tenemos todavía heridas en nuestra alma, si nosotros tenemos un alma que no está completa, un alma fragmentada, nuestra alma no puede prosperar. Entonces hay que saber trabajar las áreas de nuestra alma y la limpieza de nuestro espíritu para ser hijos de Dios completas y en Cristo, y ser personas de reino que se pueden mover en el mundo espiritual. Ahora, hacer prosperar tu alma es precisamente eso, sanarla, completarla por medio del poder del Espíritu Santo. Una cosa que hemos hablado aquí siempre, la base de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos es la fe. Es creer y avanzar creyendo y declarando las cosas. Tu mente, tu corazón y tu boca tienen que estar en completo acuerdo para que estas cosas se puedan dar. Amén. Cuando tu alma entra en un periodo de fertilidad, automáticamente tu entorno empieza a ser fértil también, y tú crees que Dios quiere prosperarte, tú crees que Dios te quiere ver sano, tú crees que Dios te quiere ver fuerte, tú crees que Dios quiere verte con tu familia completa aquí. Entonces tú sabes que tienes que trabajar con tu alma y con las áreas de tus emociones. Tienes que ser sanado, tienes que estar completo en Cristo. ¿Por qué hablo de estos detalles? No los iba a incluir, pero los estoy hablando porque nuestros hermanos no habían escuchado esto antes, pero los estoy trayendo a memoria porque es necesario que lo aprendan. Amén. Nosotros somos seres espirituales, almáticos y carnales. Así es como el Señor nos creó y nos diseñó: espíritu, alma y cuerpo. Estos tres interactúan entre sí, los tres unidos somos uno. Amén. Espero que no se confunda, que sí estén comprendiendo. Amén. Entonces, si una persona está herida en el área de su alma, no puede funcionar como un ser de reino. Si una persona está herida, no puede retener la presencia de Dios. Si una persona está herida o fragmentada, no puede hacer guerra. ¿Cuándo ha visto que un soldado herido vaya y haga guerra? Primero tiene que ver a sanidad. El alma es la parte de nuestro ser donde radica la voluntad, donde radica nuestra mente y nuestras emociones. Amén. Y es el intermedio entre su ser espiritual y su ser natural. El Espíritu de Dios es la parte divina de usted, es la que la conecta con el Espíritu de Dios, es la que recibe los mensajes de Dios, y una vez que lo recibe, el alma los decodifica y lo da a entender a su mente natural. Así es de la manera en que usted puede entender la revelación que viene de Dios, los mensajes de Dios y todo aquello que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, volviendo al punto en el cual, ¿por qué es importante que trabajemos el área de nuestra alma?
En la escritura, en el libro de Génesis capítulo 14, versículo del 1 al 12, no lo vamos a leer, pero se lo voy a mencionar de corridito. Se menciona que hubo una batalla entre 9 reyes. ¿Amén? Había un rey que se llamaba Amrafiel y este gobernaba sobre otros 8. Pero en el año 14 de su reinado, 4 reyes se rebelaron contra ellos y vinieron y le hicieron guerra. Esta historia usted la puede encontrar en Génesis 14. Amén. En medio de esta guerra de 5 reyes contra 4 reyes, se encuentra un personaje muy pintoresco. A mí se me hace muy tremenda la vida de un personaje que se llama Lot. El Señor en la palabra lo llaman el justo Lot. En medio de esta guerra de 4 reyes contra 5, está Lot, sobrino de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Lot? ¿Cuántos conocen que Lot siempre se caracterizaba por estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado? ¿Cuántos saben que estuvo en la tierra de Sodoma y Gomorra y que casi es aniquilado? Bueno, pues en medio de esta guerra, ahí estuvo Lot otra vez. Pero Lot tenía un tío que se llamaba Abraham. Y este tío, cuando se da cuenta que en medio de esta guerra, que en medio de este fuego cruzado, se quedó cautivo su sobrino Lot, pronto se levantó, preparó sus sirvientes, preparó toda su gente y fue e hizo guerra contra estos reyes para rescatar a su sobrino. Fíjese nada más lo interesante. No solamente dice que rescató a su sobrino Lot, sino que juntamente lo rescató con sus bienes. Uno de los reyes se llamaba Amrafiel, el otro se llamaba Arioc, el tercero se llama Quedarlomer, otro se llama Tidal, el quinto se llama Bera, el sexto se llama Birsa, el séptimo se llama Sinab y el 8 se llama Semeber y el número 9 se llama Bela. Lo interesante del significado de estos personajes es lo que significan sus nombres. Eso es en lo que yo quiero que en esta hora usted ponga su atención y no se me distraiga. Amrafiel era el rey de Sinar, el que le mencionaba que gobernaba sobre todos ellos. Amrafiel significa hablador de cosas oscuras. ¿Se fija qué tremendo? Que Lot se quedara cautivo debajo de una persona o bajo el señorío de una persona que se llama hablador de cosas oscuras. Cuando entendemos que el mal no viene sin causa, como se lo mencioné ahorita y que lo menciona la escritura también, entre tanto que Amrafiel no se ha removido de sus líneas generacionales, todos sus bienes van a estar cautivos juntamente con usted. Arioc significa sin misericordia y lleno de violencia. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia hemos tenido parientes o entre nuestros amigos hemos tenido conocidos que son violentos, que han hecho gala de su fuerza y de su maldad para dañar a los más inocentes? Yo no creo que soy la única. Quedarlomer, simiente de la leona, eso significa, o diosa de la sexualidad. Bajo este concepto es que podemos ver, o precepto, cuando este personaje gobierna sobre las generaciones,
Usted puede ver en esas familias hijos ilegítimos, gente que vive en unión libre, todo tipo de perversión sexual en las vidas de las personas. Así es que yo no creo que no conozcan ustedes familias que viven en unión libre, hijos que nacieron fuera del matrimonio, gente que es promiscua. Yo los conozco, tristemente. Tidal significa simiente malvada. Personas que se complacen en hacer lo malo, en calumniar, en dividir a la familia. Mi mamá tenía un dicho que decía que hay gente que es tan perversa que por ver arder una casa le prendían lumbre a la suya. Esa es la simiente de Tidal. Vera, dádiva que corrompe. ¿Cuántas veces tú has ayudado a una persona y con la ayuda que tú le has dado a esa persona se ha corrompido y se ha vuelto contra ti? ¿Cuántas personas, les voy a poner un ejemplo todavía más grande, cuántas personas se han corrompido con los dones que Dios les ha dado? ¿Cuántos han dejado a Dios de lado por sus dones? Dádiva que corrompe, eso significa. Amén. Birsa, maldad que se expresa. Dígame si esto no lo conoce usted hoy en día. Maldad que se expresa en todas las noticias, en redes sociales, la abierta aprobación a lo malo. ¿Sí o no? Promoviendo por todas las redes sociales lo perverso y lo malvado. Aquellos que se presumen de hacer lo malo y que lo anuncian y se anuncian ellos mismos haciendo lo malo. En ellos gobierna este espíritu de Birsa. Sinab significa enemistad. Y pues ahí no hay mucho que explicar. Se describe solo. Enemistad. ¿Cuántas gentes ustedes conocen que se han peleado y han durado 20, 30 años sin hablarse? O gente que dice, ya cayó de mi gracia, nunca más. Pues ahí usted puede ver a Sinab. Semever, remontándose a lo alto, significa este nombre. Y que se oye muy bonito, ¿verdad? Así como que pero ya sabemos también de alguien más que dijo, subiré al monte alto y me sentaré allí a los lados del norte. Ya habíamos escuchado esta expresión. El diablo fue quien habló de ello. Maldad que se expresa desde las alturas significa esto. ¿Cuántos saben que los hijos del diablo saben que hablando desde las alturas los decretos bajan? ¿Cuántos saben que los hijos del diablo suben a las montañas y desde allá lanzan decretos sobre los pueblos y las ciudades? Y son efectivos. ¿Sabes quiénes viven allá arriba de las montañas, en los lugares más altos de la ciudad? De las ciudades, no nada más de esta ciudad, los hijos del diablo. Y si no me lo cree, suban las áreas más altas y ahí se van a encontrar toda clase de altares y de simbología de los masones. Y esas gentes son adoradores del diablo. Vela, conociendo la maldad. ¿Cuántos de nosotros sabemos o conocemos personas o vidas que han sido inducidos por otros a conocer la maldad? Que no solamente se complacen en vivir la maldad, en buscar la maldad, sino que en llevar a otros a que la conozcan. Yo conozco gente que se complacen en que otros hagan lo malo. Buscan el hacer lo malo y que otros lo hagan también. ¿Cuántos han oído la expresión? Vente, vente, vamos. No, acá no es mucho, nomás es tantito. O nomás a mí me han invitado a hacer lo malo.
¿A todos nos han invitado o nomás yo? A todos nos han invitado. Estos 9 personajes con estos nombres tan terribles, que yo sé que en la vida los habían escuchado, porque yo tampoco los había escuchado, pero ahí están en la escritura. Y lo terrible no es que hicieron guerra ni que fueron malos, sino el significado de estos nombres. Cuando Lot es llevado cautivo, Abraham sale, ahora sí que como decimos en mi pueblo, le salió el quite y fue a rescatarlo, porque lo amaba. ¿Y saben por qué lo amaba? Porque Abraham no tenía hijos. Y Lot era su sobrino. Y curiosamente Lot era huérfano. No tenía padre. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y que se fuera, él se llevó a Lot. Y Lot fue un problema en su vida, porque siempre tuvo que estar ayudándolo, sustentándolo, sacándolo de problemas. El nombre de Lot significa velo. Así es que ya se imaginarán por qué no veía. No veía el peligro y no veía las consecuencias de sus acciones. Pero tenía un tío con el favor de Dios, con la gracia de Dios, que sí veía, y Dios estaba con él. Abraham siempre fue detrás de él ayudándolo, con mucho amor, porque era su familia. Y yo sé que en el corazón de ustedes, así como en el mío, también ha habido amor por gente que hemos batallado, que hemos sufrido, que la hemos lidiado, que la hemos levantado en amor y que la hemos tratado de llevar más adelante. Y al fin de tanto trabajo y de tanto esfuerzo, hemos sentido que nuestro trabajo ha sido en vano, porque los vemos volver a la misma dirección de donde fuimos a sacarlos. Entonces, vemos hijos, vemos primos, vemos sobrinos, vemos amigos, hermanos en Cristo, que quisiéramos rescatarlos, así como lo hizo Abraham. Fue y rescató a su sobrino de estos 9 reyes malvados. Nosotros también quisiéramos hacerlo, ¿cierto o no? O nada más yo tengo sobrinos en estas situaciones, o nada más yo tengo familia así y amigos. Todos tenemos esta situación. Entonces, hace unos días hablábamos mi esposo y yo y le decía, estamos en guerra. Todo el tiempo estamos en guerra. Pero si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo lo vamos a echar en corrida? ¿Cómo le vamos a hacer guerra a alguien que no conozco sus fuerzas ni sus dimensiones, ni sus alcances? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que conocer a mi enemigo. Yo tengo que conocer con quién me estoy enfrentando. Yo tengo que medir fuerzas y saber, como dijo el hermano ahorita, estamos en guerra, pero en Cristo lo vencemos. Hay batallas que el Señor ha orquestado para que usted las gane, para que usted declare su victoria sobre su vida, sobre sus generaciones, sobre su casa. Pero cuando usted ve circunstancias como estas, sobre todo lo que le he mencionado, sobre lo que significa cada uno de estos personajes, usted ya sabe cómo acabar con ello. Todo lo que tiene nombre puede ser llamado a existencia, así como todo lo que tiene nombre puede ser sujetado bajo el señorío de Jesucristo. Pero usted tiene que saber con quién se está enfrentando. Usted tiene que tener la revelación del Padre para conocer a su enemigo. Y no es que aquí venimos a predicar del diablo, ni de los diablos menores, ni de los espíritus. No, venimos a hablarle del Señor. Pero usted tiene que aprender de todo. Usted tiene que aprender de su enemigo, porque su enemigo no está jugando a ser su enemigo, ni está jugando a tirarle dardos. Su enemigo está tirando a matar. Y su enemigo está detrás de sus generaciones. Así es que mientras esta clase
de espíritus estén gobernando sobre nuestra descendencia, estos son los, ahora sí que estos son los eventos que vamos a ver en nuestra vida. Maldad que se expresa. Vamos a ver simiente malvada, vamos a ver la simiente de la leona cada vez manifestarse más y más y reproducirse en nuestras generaciones. Entonces, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que nosotros marquemos una línea y le establezcamos límites a las tinieblas, hasta que le establezcamos límite a estos personajes que están gobernando sobre nuestras vidas. Es el tiempo que conozcamos nuestra realidad, y es el tiempo que conozcamos y sepamos que somos más que vencedores en Cristo, pero que tenemos que aprender a gobernar, y nosotros gobernamos hablando, y nosotros establecemos límites hablando con la autoridad que Cristo nos ha dado. Si estos personajes pudieron llevar cautivo a esta persona, ¿qué le hace pensar que nuestras generaciones, después de tantas décadas y tantas generaciones de ancestros que no conocieron la vida en la justicia, qué le hace pensar que nosotros estamos exentos de todo esto? Aquí, una vez más lo mencionamos, estamos aquí por nuestras generaciones, por nuestros hijos. Y tan es así, hermanos, que hoy en día yo tuve una lucha bien fuerte para poder venir a traerle esta palabra así cortita como es. Estos nombres raros que usted vino a escuchar hoy, hermanos, tenía que venir el diablo a hacerme guerra. Pero ¿sabe qué? No es lo que mis ojos ven ni lo que mis oídos oyen, sino lo que Dios ya habló. Y lo que Dios ya habló es victoria para mi casa y para mi vida. Y por ello es que yo me levanto hoy, sin importar quién se rebele contra lo que Dios ya habló y está escrito. Aún sean mis hijos, aún sea mi simiente, lo que Él habló yo lo voy a declarar y lo voy a decretar. Y eso es ley en el mundo espiritual. Para que usted algo sea manifestado en el mundo natural, usted tiene que impactar primeramente el mundo espiritual. ¿Y sabe qué? En el mundo espiritual Dios ya nos dio la victoria, pero es nuestro trabajo manifestarla en el mundo natural. Es nuestra responsabilidad dar los decretos que nos serán contrarios y que Cristo clavó en la cruz, manifestarlos como cancelados en el mundo espiritual. Y hacer que toda bendición que Él ya había hablado para nosotros y había decretado para nosotros se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que cancelar las acciones de todo este tipo de espíritus que vienen aquejando nuestras generaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Retrocediendo un poquito, yendo delante del Señor y pidiendo perdón por nuestras generaciones antepasadas, por el pecado de mis abuelos. Empezando por el pecado de nuestros bisabuelos y luego pidiendo perdón por el pecado de nuestros abuelos, el pecado de nuestros padres y por nuestros propios pecados. Esto trae reconciliación y corta toda maldición generacional en nuestras vidas. Amén. Incluyendo enfermedades, incluyendo pobreza, incluyéndolo todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, somos seres eternos con autoridad. Usted tiene enemigos y son verdaderos. Y estos nada más son 9. Déjeme le digo que existen muchos más. Pero aún sobre esos personajes que usted no conoce, ya Dios le dio la victoria. Usted nada más tiene que proclamarla, establecerla en su vida y retenerla. Ahí es donde radica el esfuerzo suyo, en saber retener sus victorias, en saber retener sus bendiciones. Que nada pueda levantarse contra usted para arrebatarle lo que ya es suyo. Hay bendiciones que el Señor ya le dio, pero no pueden llegar a su vida porque hay manifestaciones de este tipo de personajes que interfieren en la conexión suya con sus bendiciones. Entonces, de ahora en adelante, porque yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago, pero de ahora en adelante yo lo invito a que consulte a Dios, consulte al Espíritu Santo, pregúntele: Señor, ¿cuál es el enemigo que aflige mi vida? ¿Cuál es el enemigo que aflige mi alma? ¿Cuál es el enemigo que aflige mis finanzas?
al devorador de mis finanzas, revélame por qué yo trabajo, doy mis diezmos, soy una persona que vive en justicia y siempre estamos en escasez o siempre tenemos un ahorrito y se nos va en la compostura del carro y apenas ahorramos algo y se enferma fulanito y apenas ahorramos y hay que ayudar a manganito y nunca tenemos nada en el cochinito. ¿Por qué? Porque el devorador de sus finanzas se levanta contra usted con autoridad para robarle el fruto de lo que usted sembró. Debe de haber un motivo. El mal no viene sin causa. Cuando la enfermedad nos aflige, ahí está presente el devorador de nuestra salud. Porque si la obra de la cruz fue completa, si las llagas de Cristo son efectivas, ¿por qué nos enfermamos? Señor, muéstranos, ábreme los ojos, quiero ver por qué el devorador de mi salud se está manifestando. Porque si ya el doctor me hizo análisis, porque si ya esto, porque si ya me examinaron todo y el doctor dice que no tengo nada y que no me encuentra nada. Entonces ahí usted entra el entendimiento. Algo espiritual está pasando. No vamos a decir que todas las enfermedades son espirituales, algunas sí, otras no, porque hay enfermedades y hay padecimientos o hay deficiencias. Usted tiene anemia, ¿le va a echar la culpa al diablo? No, es una deficiencia, tome hierro. Pero usted tiene que entrar en comunicación con Dios, en comunión profunda con el Señor para que Él le revele y le diga qué está pasando en su vida. ¿Hay rebeldía en los hijos? Vaya delante del Señor y pregúntele, Señor, ¿qué pasó? Yo siempre fui un buen hijo, fui no perfecto ni modelo, pero fui un buen hijo, no fui desobediente a mi madre, no anduve en maldad. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Ve atrás a tus generaciones. ¿Cómo fueron tus abuelos? ¿Cómo fueron tus bisabuelos? ¿Cómo fueron tus padres? Y ahí se manifiesta esa línea de iniquidad en forma de rebeldía. En todo, hermano, en todo el Señor nos da la bendición de saber y conocer de dónde venimos y quiénes somos. Dios no es malo. Bueno, el Dios mío no es malo. Él me ama y yo he aprendido a amarlo. ¿Saben por qué? Porque Él me enseñó a amarlo, porque Él me enseñó a conocerlo, porque Él me enseñó que puedo confiar en Él, tanto para las cosas pequeñas como para las cosas profundas. Cuando nosotros fuimos en retroceso a examinar nuestras generaciones pasadas, encontramos que no sabemos quién fue nuestro abuelo, porque el Señor un buen día se levantó y dijo, me voy, y se fue. Mi madre tenía 2 años, nunca más volvimos a saber de él. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué clase de maldiciones generacionales o qué tipo de iniquidad estábamos portando? Pero nosotros tenemos un recurso poderoso, el Espíritu Santo, que todo lo sabe y que todo lo revela, todo lo que es necesario que sepamos, Él nos lo revela. Y cuando tú vas delante de Él, Él te pone la verdad por enfrente y te dice, esto fue tu padre, esto fue tu abuelo y esto fue tu bisabuelo. Trae eso delante de mí, pongámonos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Y una vez que nos pusimos a cuentas, no por el pecado que yo había cometido, sino por pecados de mis antepasados, nuestras generaciones estaban viviendo situaciones bien difíciles de entender. Cuando empezamos a alinear todo eso y a sanar todas estas líneas de iniquidad, empezamos a prosperar. Y bendiciones que el Señor nos daba se quedaban con nosotros. Cuando antes el Señor nos bendecía y por 2, 3 momentos ya no las teníamos. ¿Por qué? Porque el enemigo se levantaba contra nosotros y nos quitaba nuestras bendiciones por la iniquidad, por ese asiento de iniquidad que había en nuestras vidas. Ahora, una vez que empezamos a alinear todo eso, bendición que el Señor nos daba se quedaba con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocimiento.
acercarnos a Dios, buscarle, preguntarle. Él es el mejor maestro. Yo le puedo enseñar aquí un detallito, 2, tal vez 3, pero Él es el maestro por excelencia. Él lo conoce todo, conoce sus generaciones y lo conoce a usted. Vaya, pregúntele a Él cómo alinear sus generaciones, cómo quitar de su vida la obra de todos estos personajes que están ejerciendo todavía autoridad sobre sus vidas y sobre sus generaciones. Tener la sabiduría de cómo hacerlo. Amén. Entonces, no es mucho. No es mucho, y sí lo es. No es mucho lo que hay que hacer para lo que van a avanzar y para lo que van a alcanzar en Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Porque el domingo nuestro pastor decía que el diablo es un enemigo que está derrotado. Y si ese enemigo está derrotado, ¿por qué tiene tanta autoridad para hacer todavía maldades y tanto daño? ¿Por qué? ¿Cómo un enemigo derrotado me puede lastimar a mí? ¿Cómo un enemigo derrotado me puede robar mis bendiciones? ¿Por qué? Porque yo estoy en una mala posición, en el lugar equivocado. Una vez una persona a mí me dijo, nada más hay dos lugares en donde tú puedes estar, en el monte de la bendición o en el monte de la maldición, pero tú escoges dónde quieres estar. Y yo dije, quiero estar en el monte de la bendición. Pues entonces obedece y muévete. Cuando empezamos a buscar en obediencia el propósito de Dios para nuestras vidas, todo cambió, todo se transformó, todo se alineó. Y aquí vamos avanzando. La invitación es a que usted se levante, se mueva del lugar, se mueva del monte de la maldición al monte de la bendición. Que entre en conocimiento, que entre en principios de gobierno, en autoridad, para que así sus generaciones sean benditas a partir de usted. Ya para atrás, todo quedó cancelado, toda deuda quedó saldada, todo quedó pagado, todo quedó alineado. Entonces, a partir de usted, y determínese vivir en obediencia. Y que cada cosa que el Señor le vaya mostrando, no lo ponga ahí en un lado, ni piense, oh, fue algo curioso, fue un sueño raro. No, todo lo que Dios le vaya mostrando, entienda que nada es casualidad. Busque la respuesta, busque en el Señor el conocer y el saber por qué está viendo aquello o por qué está llegando a su vida lo que esté llegando. Hace unos días, hermanos, yo veía una cama. Y usted va a decir, pues ¿qué tiene de raro ver una cama? Lo curioso que en la cama había mucho arroz, mucho arroz, ya reventadito así, ya listo para comer. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué significa una cama con mucho arroz? Reposo y alimento. Hay cosas que a veces no entendemos y se nos hacen tan extraños. Y le dice, Señor, ¿qué significa una cama? Y hay mucho arroz en la cama. El arroz así ya cocinado, reventado y antojable, reposo y alimento. Pero para entrar en ese reposo y tener el alimento, hay un proceso que vivir. Ahora, no es solo para nosotros, es para todos. Siempre lo hemos hablado. Todo lo que recibimos y todo lo que tenemos es para el bien común. Amén. Entonces, vamos a orar en esta hora. Yo sé que no pudo captar toda la información porque sí es bastante, pero en una oportunidad que tenga, vuelva a repasar el mensaje. Bendito sea Dios que tenemos a disposición los mensajes de la viña. Búsquelo y vuélvalo a escuchar. Examine las acciones de cada personaje, examine su vida, examine su ministerio, porque todos aquí tenemos ministerio, aquí no hay nadie sin ministerio. E identifique si alguno de estos personajes todavía se está manifestando en su vida o en sus generaciones. Repréndalo, corte toda línea de alimento espiritual de estos personajes. Use la sabiduría que ya Dios le ha dado
Corte con todo ello. Ministrese a sí mismo y ministrele a los suyos, aunque no vengan a la iglesia, aunque ustedes no vean a sus hijos aquí sentados, o no importa que no sea en esta iglesia ni que sea en otra, aunque usted no los vea, ministrelos, hable en el mundo espiritual, bendiga a sus hijos, bendiga sus ministerios, hable vida a sus vidas, aprenda a hablar positivo, corte lo negativo. Si usted ve la obra de alguno de estos personajes en su vida, repréndala. Ya el Señor le dio la autoridad. Tan solo con el hecho de ser su hijo, ya le dio la autoridad para reprender las obras del diablo en su vida. Dile: en el nombre de Jesús te reprendo, y en el nombre de Jesús yo tomo la autoridad sobre mi vida y sobre mi casa. Yo tomo la autoridad sobre mis generaciones y declaro que serán benditas en Dios. Y declaro que Vera no se enseñoreará de ellos, ni Tirsa, ni Tilda, ni nadie, ninguno de estos personajes, ni Besemer, ni Kedarlomer, nadie se enseñoreará de sus generaciones. Pero hable la palabra, abra la boca. Usted gobierna hablando, así que aprenda a hablar. Y si no sabe, dígale al Señor: Señor, enséñame a hablar con sabiduría, enséñame a hablar con entendimiento de lo que estoy hablando. Nacimos enseñados, todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Cada vez que mi hermano predica, yo aprendo. Cuando el pastor predica, yo aprendo. Cuando el hermano Pilo trae la enseñanza, yo aprendo algo nuevo. Todos aprendemos de todos. Todos aprendemos de Dios. Si usted ve la obra de alguno de estos personajes en su vida, repréndalo. Si lo mira en la vida de sus nietos, repréndalo. Usted tiene poder y no le tema, porque el Señor está contigo. No le tema a nada, porque el Señor está con ustedes y está conmigo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tu infinito amor y bondad nos llamaste para ser hijos tuyos y nos empoderaste. Nos has bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, Padre. Pero en esta hora, Señor, nosotros deseamos que esas bendiciones se hagan manifiestas en nuestras vidas, Padre. Y que especialmente la autoridad en la que tú nos has coronado y nos has bendecido, Señor, sea manifiesto hoy en nuestros días, Padre, y en nuestras vidas. Que podamos ser capaces, Señor, de arrebatar las almas de las manos del maligno, Señor. Que podamos ayudar a nuestros hermanos a que sean efectivos en tu reino, Padre. Que podamos, Señor, arrebatar nuestras propias generaciones, Señor, de las manos del diablo y declarar, Señor, límites a las tinieblas, establecerle límites de tal manera que no puedan venir en pos de nuestras generaciones. Nuestros hijos es nuestro más precioso valor que tú nos has dado, unido a la salvación que tú trajiste a nuestras vidas. Todo lo que tú nos has dado es valioso, Padre, pero la salvación y nuestras familias es lo más hermoso, Padre. Y en esta hora las declaramos, Señor, libres, Señor, de toda atadura, de todo pecado generacional, Señor. Te pedimos perdón por el pecado que cometieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, Padre. Esos pecados que trajeron maldiciones, que trajeron, Señor, desgracias, tragedias, pobreza. Esos abusos, Señor, que se cometieron en la familia, los traemos delante de ti, Padre, para que tú los juzgues y los perdones. Te pedimos perdón, Padre, por los pecados de nuestros abuelos y de nuestros padres, por aquellas borracheras, por aquellas comilongas, Padre, en las cuales se blasfemaba y se usaba tu nombre en vano. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, por esos hijos ilegítimos que nacieron fuera del matrimonio, porque nuestros abuelos no tuvieron temor de ti, ni nuestros padres, y engendraron, Padre, hijos fuera del hogar, fuera de la familia. Te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús, sana esas vidas, sana esos corazones, Padre, porque sabemos que un hijo que es engendrado fuera de la familia es una persona que crece sin identidad y sin carácter.
Te pedimos perdón por ello, Padre. En el nombre de Jesús, traemos estos pecados, Padre, para que tú los juzgues y los perdones, Padre. Te pido perdón, Padre, por mis propios pecados, Señor, que te hirieron profundamente y que hicieron separación entre tú y yo, por la rebelión, por la iniquidad, Padre, que esto generó. Te pido perdón, Padre, porque lastimé tu corazón, por esa iniquidad que lastimó a mis generaciones y las impactó, llevándolos por caminos de perversión, permitiendo que la rebeldía y el desamor se enseñoreara de ellos. Te pido perdón, Padre, por estos pecados, y te ruego que sanes mi casa, que sanes mi vida, que sanes mi tierra, que sanes mis generaciones. Te pido por mis nietos, Padre, que sean benditos en ti, Señor. Te pido perdón por el pecado de mis hijos, Señor. Tu palabra dice que Job todos los días traía ofrendas de paz delante de ti y pedía perdón por el pecado de sus hijos. Y él decía: por si mis hijos hubieran pecado contra ti. Y a esta hora, Señor, yo te pido perdón por el pecado de mis hijos, Señor. Te ruego, Padre, que cortes esa iniquidad y que no permitas que llegue a la vida de mis nietos, Señor. Ellos son pequeños, los ponemos en tus manos, Señor. Que tus ángeles, Señor, acampen en derredor de ellos, que los cuiden, que los protejan, que los aparten, Señor, de pecar contra ti. En el nombre de Jesús, guárdales de todo mal. Oh Padre, yo traigo todo pecado generacional delante de ti para que tú lo juzgues y lo perdones en esta hora, Padre. Y que a partir de hoy, Señor, sean nuevos nuestros caminos delante de ti, Padre. Que caminemos en justicia y en entendimiento, con un conocimiento claro de lo que tú demandas de mí, Padre. En el nombre de Jesús te pido por los inocentes, Señor. No tienen que pagar el Hijo por el pecado del Padre. Perdona, Señor, la maldad de tu pueblo, Señor. Líbranos, límpianos. Que no se cumpla en nosotros tu palabra que dice que tú visitas la maldad de tu pueblo hasta la tercera y cuarta generación, sino que a partir de hoy, a partir de nosotros, sean benditos en nosotros todas nuestras generaciones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo hablamos porque escrito está. Lo creemos porque escrito está. En el nombre de Jesús, así como en el cielo sea en la tierra, Padre. Que así como en el cielo sea en la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.